Las manos de Ana no dejaban de quedarse quietas. Era casi medianoche, y la luz azulada de la pantalla le hacía arder los ojos. Sabía que lo que estaba a punto de ver podría romperle el corazón, pero nunca imaginó cuánto. El archivo decía día 47, y abajo, cámara principal, Respire Honda, Deoclick. Y ahí estaban Galleta, su pastor alemán, jalando a Ellie del suelo como si su vida dependiera de ello. Una vez, la séptima del día. La imagen le perforó el pecho. Su niña, con el rostro tan pálido que parecía no estar ahí, su cuerpecito flojo, sin fuerza, y ese perro, empeñado en tironearle la manga, insistiendo, desesperado. Ana tragó saliva, recordando lo que había hecho apenas unas horas antes. La tormenta, el enojo, el cansancio. Había sacado a Galleta al jardín bayo, la lluvia, sin una pizca de compasión, y había pensado, sin duda, que al amanecer lo llevaría directo al refugio, que todo terminaría, que por fin Ellie sería una salva. Pero entonces llegó Margaret, su vecina, con una memoria USB apretada entre sus dedos arrugados. No pidió permiso, solo puso la mano sobre la de Ana y dijo antes de cometer un error que no puedas deshacer. Myra esto, Ana no quit. Pero algo en la mirada de Margaret la obligó. Y ahora estaba ahí, viendo cómo ese perro que creía agresivo había pasado casi 2 meses pegado a su hija, como si presintiera algo que ella, su propia madre, no había visto. 2 meses, 8 semanas sobreviviendo, a base de café frío, turnos dobles, y una tristeza que se pegaba a las paredes de esa casa como humedad. Nathan había muerto hacía 2 años, pero la ausencia todavía llenaba el espacio más que su recuerdo. Ana había arrancado fotos caídas guardadas, memorias escondidas, pero nada la preparó para criar sola a una niña que apenas empezaba a entender lo que es perder. Ellie se quedó sola durante los almuerzos en el preescolar. Eso había dicho la maestra. Necesita compañía. Ana en algo que sea suyo. Ana no tenía tiempo. No tenía energía. Pero sí tenía un frasco lleno de propinas arrugadas y un corazón que se encogía cada vez que veía a su hija en silencio. Así encontré una galleta, un anuncio sencillo a un pastor alemán, 7 meses, bueno con niños, y un hombre llamado Jack, que no hizo preguntas cuando ella le entregó el dinero. Ellie lo llamó Galleta, y el cachorro se lanzó a sus brazos como si hubiera esperado ese momento desde siempre. Durante la primera semana, Ana creyó haber encontrado un rayo de luz. Ellie ría de ver, y Ana sintió que tal vez, solo tal vez, la vida podía mejorar. Pero luego comenzaron los ladridos, las interrupciones. Ese perro parecía obsesionado con Ellie, empeñado en no dejarla dormir, dibujar o incluso sentarse quieta. Ana llegaba agotada del trabajo solo para encontrar lágrimas, mangas rotas y un cachorro nervioso dando vueltas. Pensó que era celos, que era agresión, que era un error imperdonable haberlo llevado a casa. Documentó todo, fotos, notas, horas, fechas. Buscó en internet, habló con otras mamás, y todos le dijeron lo mismo en sí. Un perro muestra agresión hacia un niño, dalo en adopción, antes de que pase algo grave. Y Ana lo creyó. Lo creyó hasta esa noche, cuando regresó de un turno interminable, y encontró a Ellie en el piso del baño, llorando bajito, mientras Galleta ladraba desesperado. La manga del pijama estaba rota por completo. Fue la gota final. Lo saqué a empujones, lo encerró afuera, bajo la tormenta, y decidí que ya era suficiente, que al día siguiente terminaría con todo. Y lo habría hecho si Margaret no hubiera tocado su puerta. Si este momento de la historia te está moviendo algo en el corazón, por favor, compártela. No sabes quién podría necesitar escucharla. En la pantalla, la grabación avanzaba. Día 1, Nelly coloreando, Galleta descansando tranquilo, nada extraño, hasta que Ellie dejó caer el crayón. Su cuerpo se dobló lentamente hacia adelante, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Ana sintió que el aire se le atrapaba en la garganta. No era cansancio, no era algo más oscuro. Galleta reaccionó como si lo hubieran disparado. En 3 saltos estuvo frente a ella. La olió, gimió, la tocó con su pata. Cuando no respondió, la jaló. No para hacerle daño, sino para despertarla, para traerla de vuelta.
ladró con desesperación, con un tono que a Ana le habría helado la sangre si lo hubiera escuchado ese día. Y Ellie abrió los ojos, respiró, regresó. 4 minutos de peligro. 4 minutos que Ana jamás había visto. Dio clic en otro archivo. Día 3 Ellie repitiendo los mismos síntomas. Y Galleta actuando aún más rápido. Anotro en día 5, en día 8, día 12. Siempre lo mismo. Ellie perdiendo color, cayendo en sí. Y Galleta rescatándola una y otra vez. Lo que Ana había interpretado como ataques eran, en realidad, intentos desesperados de mantenerla viva. Cuando llegó al archivo del baño, el que ella recordaba tan bien, Ana sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Galleta no estaba molestando, estaba sosteniendo a Ellie para que no se golpeara, para que no se desplomara por completo. Y ella, ciega por el cansancio y el miedo, lo había castigado por salvarla. Sintió náuseas. Se agarró del fregadero. ¿Cómo no lo vio? ¿Cómo un perro lo entendió antes que ella? A las 6 de la mañana llamó al pediatra. La voz se le quebraba intentando explicar lo que había visto. A las 8 estaba en urgencias con Ellie en brazos y Galleta pegado a sus talones. Nadie se atrevió a detenerlos. El glucómetro marcó 40. La enfermera casi dejó caer la máquina. Hipoglucemias, un número tan bajo que el cerebro puede apagarse sin aviso. Convulsiones, daño o algo aún peor. La doctora Helen fue directa a Ana. Tu hija ha estado en peligro por semanas. Ese perro la mantuvo con vida. Sin él, no sé qué habría pasado. Mientras Ellie recibía glucosa por vía intravenosa. Ana pensó en todos los momentos que había ignorado en el cansancio, los temblores, la falta de apetito. Pensó en Nathan, en su esposo, siempre comiendo algo dulce para mantener energía. Pensó en cómo nunca entendió lo que eso significaba realmente. Galleta no se despegó de la cama, ni observaba cada movimiento, cada respiración de Ellie, como si supiera que su misión no había terminado. La doctora revisó el collar del perro para colocar sus datos en el expediente. Y ahí, debajo de la placa común, encontré otra, antigua, desgastada, con apenas 2 palabras legibles. Estación 47. Ana sintió un golpe en el pecho. Esa era la estación de mi esposo, susurró. Nathan trabajaba ahí. La doctora alzó la mirada, sorprendida. Ana, creo que necesitas averiguar quién es Jack en realidad. La historia no terminó ahí. Los análisis confirmaron que Ellie tenía un problema de regulación de glucosa que podría controlarse con dieta, monitoreo y tratamiento. Tiniev tenía esperanza y la había mantenido gracias a un cachorro que nadie habría conectado con un héroe, excepto alguien que conociera el olor del peligro, del cansancio, del cuerpo apagándose. Quizás eso era lo que Nathan había querido evitar siempre. Quizás alguien en esa estación había sabido algo. Quizás nada era coincidencia. Esa noche, cuando por fin dejó a Ellie dormir en observación, Ana se sentó al lado de Galleta. Lo abrazó por primera vez, sin miedo, con gratitud pura, y él apoyó su cabeza sobre sus rodillas, tranquilo, como si ya hubiera cumplido con su única misión, salvar a la pequeña que había amado desde el primer segundo. Si esta historia te llegó, te conmovió, o te recordó lo poderoso que puede ser un vínculo, te invita a darle me gusta, compartirla y suscribirte para escuchar más historias que merecen ser contadas. Gracias por quedarte hasta aquí. Y gracias, Galleta, por enseñarle a una madre a mirar de nuevo.